Hola, ¿cómo están? Pues esta es la emisión número 6 ya de Mujer Despierta. Mi nombre es Macarena Huicochea y les doy la más cordial bienvenida y también la más cordial bienvenida a nuestra querida Jerusha Akatsi. Así es, muy buenos días, Macarena, ya la sexta. ¡Wow! Va bien rápido. Bueno, y esperamos que ustedes nos ayuden a retroalimentarnos con su información. Díganos, no nos gusta, si nos gusta, hablen de esto, queremos que nos informen de aquello, porque la idea es que esta información, esta propuesta sea útil para ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema, pensábamos hablar acerca de las múltiples mujeres, pero ya lo abordamos el programa pasado, y entonces creo que un tema muy importante es cómo se concibe la salud y la enfermedad a diferencia de la medicina oficial. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo se entiende el estar enfermo o el estar sano en la tradición ancestral de los abuelos? Lo que pasa es que más, yo le quitaría la palabra de la forma ancestral de los abuelos, ¿no? Yo creo que ha sido desde siempre. Entonces, de siempre no solamente te enfermas físicamente, de la creencia que se tiene es de que se enferma físicamente porque es el último estado al que uno puede llegar ya cuando la enfermedad toca el nivel físico es porque ya pasó por el nivel energético, ya pasó por el nivel álmica, entonces es cuando se manifiesta en lo físico, ¿no? Entonces pues dicen, bueno, no te enfermas de la gripa, sino es la tristeza, el dolor, la pena, no te enfermas o sea, toda enfermedad tiene un origen. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el origen? El tema de ahora actual es de que la gente se enferma, pero es de mucho desorden que tenemos. Ahorita hay mucho desorden alimenticio, por ejemplo, ¿no? Que trae muchas consecuencias, pero también cómo estamos viviendo en nuestro ámbito, cómo se llama, familiar, en nuestro ámbito social. Entonces, todo nos está enfermando. ¿Pero por qué? Porque hay un desorden, hay un caos. Entonces, hay una salud un orden que nos va permitiendo, por ejemplo, estar salud mental, salud espiritual, salud energética, salud emocional. Entonces, ¿de qué manera nosotros estamos en orden con esas situaciones, ¿no? En orden con esas circunstancias y de qué manera también nos están perjudicando a tal grado de enfermarnos, por ejemplo. Y algo que me parece muy importante de resaltar es que en la medicina tradicional y en las tradiciones de muchos pueblos, no solamente los mexicanos, se habla de que cuando transgredes alguna ley de la naturaleza, de la sociedad o de la biología, algo sale mal, ¿no? Entonces, en este sentido es interesante. Pero también, ¿cómo diferenciar, por ejemplo, si es una enfermedad física, si es una enfermedad mental o si es una enfermedad del espíritu? Debe haber algunos síntomas particulares o no podríamos diferenciar. ¿Cómo le haría un terapeuta para saber si eso es, por ejemplo, cuando dicen que alguien tiene, ¿cómo se llama? Cuando crees que estás enfermo y que tienes achaques y todo y el médico normal no te encuentra nada? Y dicen, pues no tiene nada, sí tiene algo, ¿no? Claro. Yo creo que hay muchas, ¿cómo se llama? Señales que nos van avisando cuál es la enfermedad o cuál es el origen de esa enfermedad, ¿no? Por ejemplo, es diferente a una enfermedad patológica a una enfermedad del alma, ¿no? Entonces está triste, está deprimido, bueno, entonces trae una pena, trae un susto, ¿no? A diferencia de que esté manifestando una enfermedad patológica, que ya puede ser un cáncer, puede ser algo, entonces que viene derivado de diferentes manifestaciones ya físicas, ¿no? Y que a veces también, de hecho, por ejemplo, muchas enfermedades a nivel de tumores y todo eso también tienen un origen, ¿no? Entonces es más en lo psicológico, en lo emocional, porque viene ese origen. Entonces, tú te enfermas, se manifiesta una enfermedad patológica, puede ser algo emocional que estás luchando con el cuerpo físico, ¿no? Entonces hay que ver, hay muchas señales, hay muchas formas de diagnosticar esa parte. Por ejemplo, acá otros se toman mucho de que, bueno, trae un mal viento, trae un frío, ¿no? Un frío, entonces, bueno, es un mal viento que te tocó, puede ser un dolor, una articulación, puede ser desde, ¿cómo se llama?, de una persona en la cual se siente pesada, se siente deprimida y no encuentra un origen aparentemente consciente de qué es lo que está pasando, ¿no? Hay muchas mujeres que están enfermas de una pena, puede ser de un viejo amor, de alguna pena y traen esa herida, dicen, es que siento mucha tristeza, pero no sé por qué, ¿no? Entonces, hay muchos indicadores que nos van diciendo, por ejemplo, de qué manera puede estar la gente. Entonces, si muchas de ellas han ido a médicos, y como tú mencionabas,
y finalmente no encuentran el origen, No le y se encuent- hacen todo un montón de estudios y chequeos y todo eso, y no, entonces a nivel alma, entonces hay que checar el espíritu, qué está pasando con el espíritu, ¿no? ¿Qué está pasando con esa, emocionalmente con esa persona? Entonces, cuando llega un paciente a nosotros, de manera tradicional, bueno, entonces sí nos puede decir, bueno, cuáles son sus los síntomas que representa, por ejemplo, vemos la parte que representa, pero entonces también nos empezamos a preguntar, empezamos a ver, bueno, ¿cómo vives? ¿No? ¿Cómo está tu medio ambiente? Desde cómo está tu casa, en el cuarto en el que vives, una persona deprimida, una persona con mucha pena, pues qué es lo que estás, cómo está tu habitación, pero también qué es lo que estás comiendo, qué es lo que está acompañando, tienes algún problema con tu familiar, entonces todo eso también está enfermando el espíritu, está enfermando a la persona. Y yo creo que es bien importante darnos cuenta del valor que tiene la medicina tradicional al considerar al individuo como un todo, no es nada más un hígado o un páncreas o un estómago con gastritis o una mente que está teniendo que tomar antidepresivos, sino toda esta totalidad que es tan valiosa y tan valorada en la medicina tradicional. Es que es un colectivo, entonces todo es un colectivo. Entonces, por ejemplo, ahorita la sociedad se enferma por el colectivo. Entonces vivimos a una sociedad enferma, ¿no? Entonces, aparte de que y eso más nos deprime el alma, más en las ciudades, más aislamiento, más individualismo, lo individual te enferma. Claro, claro, no, y además vivir en condiciones como las que nos hemos condenado a vivir, porque nuestras casas, sobre todo en los multifamiliares, de repente no tienen las condiciones ni de respirar ni de espacio, no tenemos contacto con la naturaleza, de repente son planchas de cemento, entonces son un montón de factores que van enfermando no solo al individuo, sino a la sociedad, y es algo que hay que cuestionarnos, ¿no? Claro. Desde la cosmovisión de los abuelos mayas, ¿se pueden prevenir las enfermedades del alma o del espíritu? Pues yo creo que no solamente desde la cosmovisión maya, sino desde los pueblos originarios tienen esa prevención, ¿no? Antiguamente la gente casi no se enfermaba, ahorita cada vez hay más enfermedades. Entonces primero ver cómo está tu vida, hay que revisar cómo está la vida de cada uno, ¿no? Entonces, si tú comes, no solo hablamos de que no solamente nos enfermamos de un cuerpo físico, sino qué es lo que estás comiendo, qué alimento le estás dando a tu mente, qué alimento le estás dando a tu espíritu, qué alimento le estás dando a tu cuerpo físico, ¿no? Entonces todo nos alimenta, pero también todo nos envenena, depende de cómo estás. A ver, danos un ejemplo de alimento para la mente, alimento para el espíritu o para el alma. Bueno, alimento de la mente, ¿qué es lo que estás viendo en la televisión? ¿Qué estás escuchando en los medios? ¿No? Claro que si estás viendo puras películas de terror, estás viendo todos los medios, te están diciendo que todo es... Que ya se va a acabar malo, el mundo. No, que todo es malo y que todo que hay mucha... ahorita tanta delincuencia, entonces claro que tienes de paranoia. Entonces ya al rato todo es malo, todo es feo, y estás esperando en qué momento van a llegar a tu casa, te van a matar o te van a secuestrar o todo eso. Entonces te enfermas. De angustia. Claro, entonces, sin en cambio tú lees un buen libro, ¿cómo se llama? Buena música. Buena música, o meditas, o rezas. Entonces, ¿de qué manera estás alimentando tu mente? ¿Qué es lo que estás escuchando? Entonces, ¿cómo te estás nutriendo por ahí? Claro. ¿No? Entonces, bueno, ¿de qué manera vas a alimentar ¿qué decías más? El espíritu. El espíritu, bueno, pues meditación, ¿cuál es tu contacto que tienes con el mundo espiritual? Si meditas, rezas, oras y tienes sigues una filosofía, una religión, o sea, ¿cuál es tu camino? Entonces, ¿cuál es tu origen? Si tú pareces tu origen, viene una ¿cómo se llama? Una ruptura. Entonces actualmente la gente está perdida porque perdió su origen. No bien dicen, bueno, si tú olvidas tu historia, te vas a enfermar, vas a perder el camino porque no tienes tu origen. Bueno, entonces, pues, ¿sabes cuál es el origen? Claro, yo creo que es un tema muy importante saber, es tu brújula, ¿no? Saber hacia dónde vas, de dónde vienes, a dónde quieres llegar. Y en todo este proceso, bueno, para eso están las terapias alternativas, para eso están los servicios de personas que tienen esa trayectoria, esa seriedad como Jerusha. Entonces van a aparecer aquí las conexiones, la manera de contactarnos, y ustedes pueden pedir información sin ningún compromiso. Yo creo que ya llegamos al tiempo, mi querido productor, de hacer nuestro corte para la siguiente emisión. El próximo programa, esténse muy al pendiente,
¿Existe el mundo espiritual? ¿Qué hay en el mundo espiritual? ¿Cómo nos afecta el mundo espiritual? Recuerden, esto es Mujer Despierta. Muchísimas gracias, Jeru. Muchas gracias a todos.